¿Qué tal, hermanos del canal misionero? Nos encontramos con el maestro Héctor del Río, quien nos va a presentar este libro, Ser Persona, en conjunto con el padre Fidel. Bienvenido a esta entrevista, maestro. Gracias. Preguntarle, ¿cómo surge este libro? A ver, cuéntenos, por favor. Bueno, el padre Fidel Martínez fue asesor del movimiento de Jornadas de Vida Cristiana durante muchos años, fue uno de sus iniciadores. Y yo tuve la fortuna de estar en este movimiento. Cuando yo entré al movimiento de Jornadas de Vida Cristiana de muchacho, el padre Fidel era una leyenda, porque él fue de los que empezó el movimiento y luego se fue a Monterrey de misiones unos años. Y luego cuando ya andando los años en el movimiento de jornadas, me tocó estar en la parte de directiva, andábamos perdidos porque nos faltaban asesores, no había muchos padres que tuvieran la paciencia de andar pastoreando jóvenes, y nos encontramos con el padre Fidel que volvió y fuimos a pedirle, y él se pone a meditar, otra vez jornadas. Bueno, sí, otra vez jornadas, ¿no? Y entonces la jornada es un retiro espiritual, pero está armado en bloques, en 3 bloques, para que la formación sea integral, ¿sí? Y estos 3 bloques representan las 3 dimensiones de la persona, que tiene que ver con su parte social, su parte espiritual y su parte personal. Y esta como división en 3 partes, resulta que es una tónica muy recurrente en el padre Fidel. Su pedagogía es muy así, divide sus homilías en 3 momentos, busca que sean cosas muy claras, ponerles ejemplos humanos muy vivenciales, y empieza diciendo para qué va a ser, te lo explica y termina con un resumen. Y a esa pedagogía él le dice explicar las cosas en 3 patadas, ¿sí? Y entonces él, pues en las jornadas nos metió esta inquietud de la persona, de ser persona. ¿Qué es eso de ser persona? Si es más o es diferente que ser humano, ¿sí? Y yo lo seguí cuando éramos muchachos, a unos ejercicios espirituales para jóvenes, y muchos me decían, ¡ay, qué buenos ejercicios! Y estaban encantados, y alguien dijo, lástima que se van a perder pues en el tiempo, ¿no? Nadie los está grabando. Entonces le dije al padre, oiga padre, me permite, porque el padre Fidel también es de los fundadores del Instituto Bíblico Católico de aquí de Guadalajara. A muchos de los que nos están oyendo se van a acordar de él porque les dio clases, y se acuerdan de sus 3 patadas y de su facilísimo. Cuando explica las cosas dice que va a estar facilísimo. Sí, así dice que va a estar. Y entonces, ahí en el Instituto Bíblico él nos contaba que los evangelios se escribieron cuando los apóstoles ya eran bastante mayorcitos, porque la gente, cuando los apóstoles estaban vivos, querían que les platicaran de viva voz. No me lo escribas, ya estás aquí, cuéntame, ¿no? Pero cuando pues la edad y las persecuciones hicieron ver que los apóstoles iban a faltar, se hizo como urgente escribir, vamos escribiendo antes de que se pierda. Y entonces él decía que el evangelista Marcos era como el escribano de San Pedro, era su acompañante, su sidekick, ¿no? Y entonces yo le dije, padre, déjeme ser su Marquitos. Porque le dije, ¿por qué no escribe los ejercicios espirituales, padre? Y me dice, ay, no tengo tiempo. Y era muy fácil de creer, porque a donde iba había fila de gente esperándolo, ¿sí? Es una persona con mucho carisma. Entonces le dije, pues déjeme ser su Marcos, yo le escribo el libro. Y entonces me dio cuerda para que me ahorcara solo y me dijo, ándale pues, ¿sí? Yo creí que me iba a decir que no, pero me dijo, ándale pues. Y entonces me llevé una grabadorcita a los ejercicios, grababa lo que decía, luego lo transcribía, y luego hay que editar y poner en la computadora, y pues ahí iba agarrando forma la cosa en las entrañas de mi computadora. Robaron la casa, se llevaron la computadora, se robaron discos de respaldo, se murió el proyecto. El padre nunca me reclamó, nunca me dijo qué pasó con eso, no me dijo nada.
Pasaron los años y yo era maestro de doctrina social cristiana en el Instituto Juan Pablo II, ahí con los familiólogos. Y Marco Antonio Lome presentó un libro que se llama El Ring del Amor, y lo presentó junto con un padre, híjole, temo equivocarme el nombre, creo que Tomás se llama él, me da miedo equivocarme el nombre del padre, que eran amigos ellos. Y entonces platicaron que cuando Marco era muchacho, el padre asesoraba un movimiento juvenil en donde él estuvo. Y después se hicieron amigos, y después él ofició la boda de Marco, y después escribieron el libro juntos. Y entonces mi señora, que me acompañó a la presentación del libro de Marco Lome, me hacía ver como el paralelismo entre Fidel y yo, ¿sí? Me dice, debías de escribir un libro con Fidel. Y hasta mis alumnos de ahí del Instituto Juan Pablo II, como yo les daba doctrina social cristiana, como el eje, el núcleo de la doctrina social cristiana es la dignidad de la persona humana, es la parte más, es como la piedra de toque, la parte más importante. Y entonces para darles la clase de doctrina social cristiana tenía que empezar con antropología cristiana. Y muchos me decían que qué padre, que era como un resumen de toda la carrera, que les gustaba mucho. Y yo les decía, pero si ya llevaron una clase de antropología, ¿no? Este es nada más como un embarrón, un recordatorio. Claro. Y me decían, pero es que no lo habíamos entendido hasta que tú lo explicaste, ¿sí? Y entonces yo sabía que no era mérito mío, era mérito robado, porque son las explicaciones de Fidel, ¿sí? De ser persona, en qué consiste ser persona. Entonces mis alumnos del Instituto Juan Pablo II también me decían, publique, profe, porque yo tenía apuntes de antropología escritos por mí que les daba a ellos para la clase. Ajá. Y entonces pues con esas dos cosas pues busqué a Fidel otra vez le dije hay que hacer un libro, otra vez me dijo que sí, pero esta vez sí lo hicimos. Y es como surge. Así surge. Es como surge ser persona. Persona. Sí, que es el tema que siempre le ha apasionado al padre Fidel. Incluso en lo que pareciera que no tiene nada que ver, como en el cine. Una vez se lo robamos a la vorágine de su agenda un ratito para llevarlo al cine, mi señora y yo, entonces éramos novios, mi esposa y yo, y lo llevamos a ver la lista de Schindler. Ah, buenísima. Y luego nos lo llevamos a comer nieve, y se estaba comiendo una nieve de pistache, y se emocionaba y decía, lo que más me gustó es cuando él descubre el valor de la persona. Que dice, este broche es de oro, una persona más. Y casi lloraba el padre de emoción, ¿no? Entonces, ahí veo yo que el tema le apasionaba, el asunto del personalismo. Y explicando un poco para los que no saben, el personalismo es una corriente de pensamiento cristiana que trata como de rescatar como las virtudes del humanismo, es decir, rescatar la dignidad de la persona humana, pero colando el mosquito que trae, la trampa que trae el humanismo, porque el humanismo tiene una ascendencia atea, anticristiana, en donde quieren no nomás poner al hombre en el centro, sino quitar a Dios en el centro, quitar a Dios del centro y ponerse el hombre en el lugar de Dios, ¿no? Decirle a Dios, quítate tú para que me ponga yo. Entonces, el humanismo tiene muchas virtudes, pero cojea de ese pie, sí, que al perder a Dios como que pierde el horizonte, pierde la brújula y cae en la tentación del egoísmo, del individualismo, que pues ya estamos viendo a dónde lleva, ¿verdad? Estamos en una sociedad que lleva eso al extremo. Entonces el personalismo trata como de darle su lugar a Dios, reconocerse uno como criatura, reconocer a Dios como creador y tratar de encontrar la dignidad de la persona humana como criterio último de la moral y de la política y de la vida social, la dignidad de la persona humana. Maestro Héctor, preguntarle, ¿cómo hoy día, es fundamental que podamos vivir esto hoy en nuestro tiempo? ¿Cómo debemos tratar a la persona? Una persona, ¿cómo debe tratar a otra persona? Sí. Ahí hay una, pues como dice el padre Fidel, no son ideas mías, todo está en el Evangelio, ¿sí?
Jesús nos lo dice, hay que tratar a los otros como si fueran, no más otro yo, sino como si fueran Dios mismo en persona. Aquí hay una cosa bien importante. En el Antiguo Testamento se nos da una ley que se conoce como la regla de oro, ¿no? Trata a los demás como tú quieres que te traten, ¿no? Y viene en el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le preguntan a Jesús de todos los mandamientos, ¿sí? Que son más de 600 mandamientos, ¿no? De todos, ¿cuál es el más importante? Le pregunta al maestro de la ley, a ver, ¿tú cuál dices, no? Quiero ver si vienes en buena ley o me estás queriendo entrampar. Y el maestro de la ley dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, muy bien, en esos dos... Haz eso y... Sí, en esos dos se resume toda la ley y los profetas, ¿sí? Y pareciera que, bueno, pues ahí está la síntesis. Ama a Dios como sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero después Jesús une esos dos mandamientos en uno solo y además lo eleva, pero lo eleva enormemente. En el único mandamiento que nos da Jesús, que es el mandamiento nuevo que Él nos da, es ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿sí? Entonces, para muchos es un escándalo porque ya no parece que no figura Dios en la fórmula. Dices, borró a Dios de un plumazo, ¿no? Sin embargo, el avance es muchísimo porque cuando Dios se encarna en Jesús, tenemos la experiencia directa de Dios, ¿sí? Y entonces el encuentro con Dios no es un encuentro filosófico o teórico, es un encuentro personal, porque Dios se encarna. Y entonces, así como Él nos amó, ese es el parámetro. Porque si yo te amo a ti como me amo a mí... No, bueno, por eso vivimos lo que vivimos. El amor que yo me tengo a mí mismo no es como el parámetro deseable para la moral universal. A veces no me trato bien, a veces me odio a mí mismo, a veces me tengo como indulgencias demasiado complacientes. Es decir, el único parámetro universalmente al alcance de todos, de la experiencia de todos, era el amor a sí mismo, que por la autopreservación ya es algo, pero todavía no es suficiente. Hay algo mejor que el amor a uno mismo, porque el amor de uno mismo está lleno de defectos. Me acuerdo que el padre Chinchachoma tenía así como una presencia muy imponente y muy teatral. Decía, ámense ama a los demás como te amas a ti mismo. Y decía, eso es muy poca cosa, y volteaba y hacía como que le gritaba a Dios para arriba. Y decía, ese es el mejor mandamiento que puedes, no es bueno, ¿no? Porque yo no me amo bien. Y dice, pero en cambio, ámense como Jesús los amó. Ahí sí ya, claro. Ahí ya la cosa cambia. Y de hecho, uno que es profe no puede dejar de notar esto. Jesús nos da las respuestas del examen final, ¿no? Dice, cuando se presenten y sean juzgados, el examen va a ser cómo trataste al otro. Y Jesús dice, me viste desnudo y me vestiste, me viste con hambre y me alimentaste, me viste forastero y me albergaste. Pero Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando viste a otro de mis hermanos más pequeños. Entonces, el padre Fidel dice una cosa muy bonita, porque él estuvo muchos años en el tribunal eclesiástico, lo cual es una fuente enorme de riqueza, pero también es como triste, porque... Y la confrontación, ¿no? Sí, todos los casos de la gente que ya no puede seguir el matrimonio van a dar allí. Y eso lo hizo acumular mucha sabiduría, y él en sus homilías, especialmente en las bodas, decía, no ames al otro como tú quieres que te quieran. Aprende a amar al otro como el otro quiere ser amado. ¿Sí? A mí me acordaba una caricatura, parece un ejemplo muy tonto, pero me acordaba una caricatura del Picapiedra, que para el cumpleaños de Vilma le compró una bola de boliche que él siempre ha querido, ¿no? Pues de alguna manera, si uno mismo es el parámetro, sigue siendo un parámetro egoísta, ¿no? Entonces él decía,
hay que aprender a amar al otro como el otro quiere ser amado. Y el modo en que Dios quiere ser amado es en el prójimo. Entonces, este mandamiento que Jesús nos da, pues ahí también lo engloba. Pues, ¿dónde está Dios? Pues Dios está en el prójimo al que amas. Y Dios está en el ejemplo de Jesús como persona histórica que se pone como parámetro en este mandamiento. Entonces, el mandamiento nuevo de Jesús no es como el mismo mandamiento de la suma de los otros dos con vitaminas. Es incluso mucho más. Lo desborda, lo desborda. Sí. Entonces, a la pregunta de cómo hay que tratar al otro, ¿sí? Pues hay que tratarlo como Jesús nos trataba. Y hay que tratarlo como si en el otro estuviera la persona de Jesús, ¿sí? O sea, el peregrino que necesita es Dios que pasa, que está delante de ti, ¿no? Entonces, y ahí hay una parte importante en este proceso de ser persona. Uno no se hace persona y luego sale a tratar a los demás. No, bueno, si No, nos esperamos, no hay manera. No hay modo. Entonces, tú te vas haciendo persona en la medida en que tratas a los otros como persona. Entonces, tratar al otro con respeto me hace ser respetuoso y respetable. Tratar a los otros con dignidad me hace descubrir mi dignidad y vivir a la altura de esa dignidad que me ha sido dada, ¿sí? Entonces, el libro es un libro muy bonito, pero es un libro sui generis, pues no conozco otro libro igual, porque lo partimos se impuso la pedagogía de las 3 patadas de Fidel, lo partimos en 3 partes. ¿Qué es ser persona? ¿Cómo ser persona? ¿Para qué ser persona? Y cada parte está partida en 3 partes, de modo que son 9 capítulos. Y al interior, de alguna manera, es un buen manual para entender el personalismo cristiano, para los cristianos que creemos que entendemos el cristianismo. Pero también es un buen manual de doctrina católica para los que no conocen el cristianismo, que se enteren de qué va. Pero también al mismo tiempo es como un repaso muy revitalizante de algunas de las verdades de fe, porque no trata de hacer un recuento de qué hay, sino de qué es lo importante, ¿sí? Entonces, es muy bonito el libro y al interior, ¿cómo te diré? Ahora estamos acostumbrados a que mucha gente escribe libros, está escribiendo un libro cada año, cada 6 meses, que se venda, y como el estilo de los libros gerenciales, que son 1 o 2 ideas, ¿sí? Y te la explico con varios ejemplos en muchos capítulos, sí, como que la esponjo, ¿sí? Entonces serían como limonada, ¿no? Están disueltos en agua y muy endulzados. Pero este libro, al contrario, a mí me parece que es así como un concentrado, como cuando compras el pomo de cloro, que lo diluyes para poderlo usar, ¿sí? Tiene muchísimas ideas, están todas tratadas de explicar de la manera más clara, sencilla, pero son muchas cosas, tiene muchísimas cosas. Entonces, por eso mismo está pensado que sea como un libro, no de una sola leída, sino un libro de consulta. Está pensado también para eso, para ayudar a los catequistas. Yo llevo muchos años trabajando en catequesis y formando catequistas. Entonces, también para ayudar a los alumnos, ¿sí? Como que la sabiduría de Fidel y mis obsesiones de profe se sumaron ahí en el libro. Y entonces dan un libro que al mismo tiempo es claro, gracias a Fidel, pero que al mismo tiempo es pedagógico, porque yo no puedo dejar de pensar en el público al que va a llegar. Enseñar. Y aquí, sí, a los alumnos, mientras lo voy poniendo en papel. Entonces, recogí videos de conferencias de Fidel, de apuntes que yo tomé cuando fui su alumno, cuando tuve el gusto de que fuera mi maestro, y con eso armé un esquema del libro, y después iba a su casa, platicábamos, y yo iba tomando notas, escribía, a la otra semana volvía, le leía las notas, él comentaba y corregía, y así se fue armando el libro poco a poquito, ¿sí? Cuando le dije que hiciéramos el libro, él no quería. Decía, no, hazlo tú.
que sea nomás tuyo, que tú seas el autor. Y le digo, pero padre, si son sus ideas, ¿como qué clase de farsante quedo? Si yo soy el que firmo y no, o sea, y me dice, no quiero que firmemos, bueno, que firmemos los dos. Y le digo, híjole padre, pues si firmamos los dos yo tengo que aportar algo que no diga usted, ¿no? Déjeme ver a qué me atrevo. Y entonces por ahí hay algunos capítulos, sobre todo los de doctrina social cristiana, porque de eso estaba yo de profe cuando empezó el proyecto del libro, que son como un poquito más de mi pluma que de la de Fidel. Pero hay algunos capítulos, sobre todo en la primera parte, en donde son discursos de Fidel grabados y transcritos a la letra. Estás oyendo a Fidel, ¿cómo decirlo? Tal cual, te lo está leyendo. Sí, directo sus palabras. Sí. Y entonces yo traté de tomar la fraseología de Fidel, el modo en que habla, los ejemplos que pone y eso, y tratar de que más o menos estuviera parejo en el libro. Espero haberlo logrado. Los que conocen a Fidel me sabrán decir, pero es un libro que, entre otras cosas, por ejemplo, te explica qué son las virtudes teologales, te explica que la antropología hebrea, cuerpo, alma y espíritu, cuál es la diferencia entre cuerpo entre alma y espíritu, que está muy desdibujada en nuestra cultura gracias al el helenismo, que nada más decía psique y soma, ¿no? Entonces como que la dimensión social está muy desdibujada para nosotros. Por eso José Ortega y Gasset tuvo que venir a decir yo soy yo y mis circunstancias, como a rescatar esta dimensión social que para los hebreos está muy presente, pero que para los helénicos está como desdibujada, ¿no? Platica cuáles son las potencias del espíritu, explica las potencias del espíritu, en qué consiste la inteligencia, la voluntad y la imaginación. Y tal vez es de este tipo de explicaciones filosóficas profundas, hasta donde llegan mis limitados conocimientos, uno de los lugares donde más clarito está explicado. ¿Sí? Explica también cosas como las tentaciones. A mí me parece que es un libro muy rico. Me da mucho contenido. Me gustaría que todo el mundo lo leyera, pues, sobre todo porque son cosas que a mí me ayudaron en mi vida. Claro. ¿Sí? Y entonces es como ayudarle al padre Fidel a que su legado permanezca, ¿sí? Porque pues nosotros no somos eternos, pero los libros se quedan más tiempo. Así es. ¿Sí? Maestro Héctor, pues vamos a invitarlos a que acudan a la fila, al stand de Ser Editorial. Sé que usted va a estar por ahí también compartiendo. Y va a estar el padre Fidel, ya prometió que sí va. Y va a estar el padre Fidel, entonces súper interesantísimo que va a ser poder estar ahí compartiendo este libro, Ser Persona, padre Fidel y el maestro Héctor del Río. Pues ahí los esperamos. Nosotros decimos aquí en el canal misionero Cristo te ama y yo también. Nos vemos en la fila stand de Ser Editorial.